Soy Mateo, compañero de Lucía. Sé que la buscan, pero Lucía Malasangre ya no está aquí. Las fuerzas oscuras la han condenado al silencio. Hasta que ella regrese, yo soy el guardián de este trono y de sus historias. ¿Y ustedes? ¿Desde dónde se unen a esta oscuridad? ¿En qué ciudad están y qué hora es exactamente? Susurren en los comentarios. La levadura de las cenizas eternas, el ifrit del horno prohibido. En el corazón de Sevilla, donde las calles se retuercen como serpientes de piedra, se encontraba la pastelería El Suspiro de Oro. Mateo, un joven maestro pastelero obsesionado con la perfección técnica, había heredado el local de un tío lejano que, según los rumores del barrio, mezclaba sus harinas con especias prohibidas traídas de las rutas más oscuras del Magreb. Mateo no creía en cuentos de viejas, ni en supersticiones. Para él, la repostería era una ciencia de proporciones, pesos y reacciones químicas. Despreció las advertencias sobre el horno de piedra del sótano, una estructura colosal de ladrillo antiguo, sellada con placas de bronce y plomo fundido. Él buscaba el calor perfecto, la cocción que le daría fama mundial, hasta que decidió romper los sellos para reactivar la vieja estructura. La noche sobre la ciudad hispalense era densa y carente de brisa. Mateo se encontraba en el sótano, limpiando las cenizas centenarias del interior del horno, cuando la atmósfera se transformó de manera aterradora. El aire, que solía oler a vainilla y azúcar tostado, se volvió instantáneamente seco y cargado de un aroma acre a azufre milenario, a madera de sándalo calcinada y a un efluvio metálico de sangre que comenzó a brotar de las grietas de la piedra, tiñendo los sacos de harina de un púrpura humeante. Sus herramientas de acero comenzaron a vibrar con un sonido agudo y discordante, mientras la luz de las bombillas se tornaba de un violeta eléctrico. Debe ser una combustión espontánea de restos orgánicos, susurró Mateo, aunque sus pulmones le ardían con cada inspiración, como si tragara brasas microscópicas. Pero su corazón se detuvo de terror cuando vio que su propia sombra en la pared del sótano se desprendía de él. La silueta negra creció hasta convertirse en una presencia monstruosa con ojos de magma azul que pulsaban con el odio de eras olvidadas. Desde lo más profundo del horno surgió una entidad de una maldad monumental. Un ifrit, un jinni de la aniquilación total, cuya esencia había sido vinculada a ese horno mediante un ritual de sangre hace siglos para castigar a los codiciosos. Al romper los sellos de plomo, Mateo había liberado a la criatura de su silencio de ceniza. El ifrit no buscaba poseer a Mateo. Su presencia era tan poderosa que el mármol de las mesas de trabajo comenzó a fundirse y a fluir como lava. La magia del jinni se manifestó como una red de hilos ardientes que se conectaron con cada gramo de pan y dulce que salía de la pastelería hacia la ciudad. ¿Pensaste que el hambre era solo física, pequeño artesano de la nada? Tronó la voz del ifrit, una vibración que hizo crujir los cimientos del edificio. No necesito tu cuerpo. Esta pastelería será mi altar. Voy a transformar cada bocado de esta ciudad en una brasa de agonía. El hambre de los hombres será el combustible de mi incendio eterno. Convertiré Sevilla en un horno de almas. El jinni comenzó el ritual de la liturgia del trigo calcinado, una hechicería destinada a convertir la energía vital de quienes consumieran sus productos en fuego físico. Sin embargo, Mateo, cuya mente estaba entrenada para estabilizar mezclas delicadas y controlar temperaturas extremas, no huyó. En un acto de voluntad pura, utilizó su conocimiento de la materia para neutralizar la reacción. Mateo no murió y no sirvió de pasaje.
realizó un acto de alquimia inversa. Proyectó su propia conciencia en la estructura molecular de la levadura que fermentaba en los cuencos, convirtiéndose en un estabilizador eterno. No encerró al Genie en su carne, sino que se convirtió en el ingrediente que bloqueaba la combustión del Ifrit, atrapándolo en un estado de fermentación infinita que nunca llegaría a hornearse. Al amanecer, la pastelería fue encontrada en un silencio absoluto, pero con un frío glacial que emanaba del horno de piedra, ahora cubierto por una escarcha plateada que no se derretía. Mateo había desaparecido. Sin embargo, quienes pasan por la calle dicen que el aire siempre huele a una paz inquebrantable. Mateo se convirtió en el guardián de la dulce calma. Sacrificó su vida para ser el sello eterno que mantiene al Ifrit en una estasis de frío absoluto. Él permanece allí, en la esencia misma de la materia, sosteniendo las cadenas del Genie con una lógica de acero, protegiendo al mundo de un incendio que habría nacido del corazón del pan. El laberinto del humo perpetuo. El Ifrit de la salida de emergencia. En la vibrante ciudad de Barcelona, un antiguo edificio de oficinas de los años 70, conocido como la Torre de los Espejos, estaba siendo desmantelado para dar paso a un hotel de lujo. Marcos, un técnico especializado en seguridad contra incendios, fue enviado para verificar el estado de las escaleras de servicio y la integridad de la salida de emergencia del ala norte. Marcos era un hombre de protocolos rígidos. Para él, el fuego era solo una reacción química de oxidación rápida que se combatía con presión y espuma. Ignoraba con desdén las historias de los antiguos vigilantes sobre la puerta que quema, una salida de emergencia que, según decían, conducía a un lugar que no figuraba en los planos. Era un hombre de extintores y normas, hasta que se encontró frente a una puerta de acero pesado, sellada con inscripciones en árabe antiguo, grabadas con una aleación de plata y plomo que parecía latir bajo su linterna. La noche sobre el barrio de l'Eixample era inusualmente calurosa y estática. Marcos se encontraba en el rellano del piso 13, examinando la cerradura de la puerta prohibida, cuando la atmósfera del pasillo se transformó de manera aterradora. El aire, que habitualmente olía a polvo y alfombra vieja, se volvió instantáneamente seco y cargado de un aroma acre a azufre milenario, a madera de sándalo calcinada y a un efluvio metálico de sangre que comenzó a brotar de las ranuras de la puerta, tiñendo el suelo de un púrpura humeante. Su medidor de oxígeno digital comenzó a marcar 0, aunque él seguía respirando un aire que le quemaba las entrañas. Debe ser una acumulación de gases por la falta de ventilación, susurró Marcos, aunque sentía que su propia sombra se alargaba de forma independiente hacia el metal de la puerta. Sus ojos se dilataron de terror cuando vio que en el reflejo de la placa de empuje de la puerta, su rostro se desvanecía para dar paso a una entidad de una malevolencia colosal. Un Ifrit, un Genie, de la casta de los incineradores, cuya esencia había sido encerrada tras esa salida de emergencia por un alquimista morisco para evitar que el incendio del infierno tocara la ciudad. El intento de Marcos de forzar la cerradura había fracturado el último sello de mercurio que mantenía a la criatura en su silencio térmico. El Ifrit no buscaba su cuerpo. Su presencia era tan poderosa que las mangueras contra incendios del pasillo comenzaron a retorcerse como serpientes y a soltar vapor a presión. La magia del Genie se manifestó como una red de filamentos ardientes que se extendieron por toda la red de suministros del edificio, conectando su esencia con cada extintor y sensor de humo.
Pensaste que tus válvulas podían contener el aliento del desierto, pequeño guardián de la nada. Tronó la voz del ifrit, una vibración que hizo que los cristales del edificio estallaran hacia afuera. No necesito tu carne como portal. Esta salida de emergencia será mi entrada al mundo. Voy a transformar cada escalera de esta ciudad en una cascada de fuego. Haré que cada puerta de escape conduzca directamente al corazón de mi pira eterna. El Genie comenzó el ritual de la liturgia de la trampa ígnea, una hechicería destinada a convertir todas las salidas de seguridad de la ciudad en trampas de fuego. Sin embargo, el desenlace fue algo que el ifrit no previó. Marcos, cuya mente estaba entrenada para compartimentar incendios y crear zonas de seguridad, no huyó. En un acto de voluntad pura, utilizó su conocimiento sobre la presión negativa para sellar el vacío. Marcos no murió y no sirvió de pasaje. Utilizó su propia conciencia para convertirse en el cortafuegos definitivo. Proyectó su identidad en el mecanismo de cierre de la puerta, atrapando al ifrit en una paradoja de seguridad infinita. No encerró al Genie en su piel, sino que se convirtió en la propia puerta, el cierre eterno que impide que el ifrit cruce. Al amanecer, los obreros encontraron el pasillo intacto, pero la puerta de la salida de emergencia estaba fría como el hielo y era imposible de abrir, ni siquiera con herramientas hidráulicas. Marcos había desaparecido. Sin embargo, los bomberos de Barcelona dicen que en ese edificio nunca podrá ocurrir un incendio, pues algo vigila desde las escaleras. Marcos se convirtió en el centinela del humo, sacrificando su vida para ser el sello eterno que mantiene al ifrit al otro lado de la realidad. Él permanece allí, en el umbral, sosteniendo las cadenas del Genie en un abrazo de lógica de seguridad, protegiendo al mundo de un incendio que habría convertido cada escape en una condena. El cimiento de las voces condenadas, el ifrit de la estructura eterna. En el corazón financiero de Madrid, donde los rascacielos de acero desafían la gravedad, se alzaba la construcción del edificio Aurora, una torre diseñada para ser la más alta de la península. Andrés, un arquitecto técnico obsesionado con la precisión estructural y la resistencia de los materiales, supervisaba la excavación de los niveles inferiores del sótano 5. Para Andrés, el mundo era un cálculo de tensiones y cargas. No creía en las leyendas de los obreros que hablaban de una corriente de aire caliente que subía desde lo más profundo de la fosa, ni en las extrañas marcas que aparecían en el hormigón recién vertido. Él era un hombre de planos y niveles, hasta que la tuneladora chocó contra una bóveda de piedra caliza que no figuraba en ningún mapa geológico, sellada con lingotes de plomo fundido y grabados que parecían vibrar bajo la luz de los focos. La noche sobre la capital era pesada y extrañamente silenciosa, sin el murmullo habitual del tráfico. Andrés se encontraba a 30 metros bajo tierra, documentando el hallazgo de la bóveda, cuando la atmósfera de la excavación se transformó de manera aterradora. El aire, que solía oler a polvo de cemento y escape de maquinaria, se volvió instantáneamente seco y cargado de un aroma acre a azufre milenario, a madera de sándalo calcinada y a un efluvio metálico de sangre que comenzó a brotar de las grietas de la piedra, tiñendo el hormigón gris de un púrpura humeante. Los sensores de presión en su casco comenzaron a pitar frenéticamente, mostrando lecturas que indicaban una fuerza tectónica imposible. Debe ser una bolsa de gas atrapada o una filtración de aguas termales, susurró Andrés, aunque sus pulmones le ardían con cada inspiración.
como si tragara cenizas invisibles. Pero sus ojos se dilataron de terror cuando vio que en la superficie metálica de la maquinaria, su sombra se desprendía de la pared. De esa oscuridad surgió una entidad de una malevolencia monumental. Un ifrit, un genie, de la casta de los destructores, cuya esencia había sido vinculada a esa roca por antiguos místicos para evitar que el fuego de la tierra subiera a la superficie. La excavación de la torre había fracturado el último sello de plomo que mantenía a la criatura en su silencio mineral. El ifrit no buscaba un cuerpo humano como recipiente. Su presencia era tan poderosa que las varillas de acero corrugado de la estructura comenzaron a doblarse y fundirse como si fueran de cera. La magia del Jinni se manifestó como una red de filamentos ardientes que se infiltraron por los cimientos de la torre, conectando su esencia con cada viga de hierro de la ciudad. Pensaste que tu hormigón podía sofocar el núcleo del desierto. Pequeño calculador de polvo. Tronó la voz del ifrit, una vibración que hizo que toda la estructura de la torre crujiera. No necesito tu carne. Esta torre será mi espina dorsal de hierro, y desde aquí convertiré tu ciudad en una pira de acero incandescente. Haré que cada edificio sea un horno para mis llamas. El Jinni comenzó el ritual de la liturgia de la fundición urbana, una hechicería destinada a transmutar el metal de la ciudad en fuego físico. Sin embargo, el desenlace fue algo que el ifrit no previó. Andrés, cuya mente estaba entrenada para identificar puntos de rotura y estabilizar tensiones, no huyó. En un acto de voluntad pura, utilizó su conocimiento técnico para rediseñar el vínculo. Andrés no murió y no sirvió de pasaje. Utilizó su propia conciencia para convertirse en el refuerzo estructural final. Proyectó su identidad en la mezcla química del hormigón y el acero, atrapando al ifrit en una estasis física eterna. No encerró al Jinni en su piel, sino que se convirtió en el sello vivo que mantiene la torre en pie, transformando la energía del ifrit en la fuerza que sostiene el edificio. Al amanecer, la obra fue encontrada en un silencio absoluto, pero con una solidez nunca antes vista. Andrés había desaparecido de la faz de la tierra. Sin embargo, los obreros dicen que ahora el edificio nunca necesita mantenimiento y que los cimientos están siempre fríos al tacto. Andrés se convirtió en el arquitecto del sello, sacrificando su vida para ser el ancla eterna que mantiene al ifrit bajo el peso de Madrid. Él permanece allí, en el esqueleto de la torre, sosteniendo las cadenas del Jinni en un abrazo de lógica estructural, protegiendo al mundo de un incendio que habría surgido desde los cimientos de la civilización. El eco de la resaca. Noche en el Cabo de Lastres, España, hoy. El aire en este saliente de la costa asturiana es gélido, salitroso y huele a una mezcla poderosa de algas frescas, yodo, roca mojada por la marea y el aroma ancestral del salitre que erosiona los huesos de la tierra. Mi nombre es Íñigo. No soy pescador ni biólogo. Soy el técnico encargado de la sincronización de las señales luminosas de los faros de este litoral. Mi vida transcurre entre lentes de Fresnel, rotaciones precisas y el rugido de un mar que parece respirar con la fuerza de un animal milenario. No buscaba ninguna iluminación. Era un administrador de la frecuencia, un observador de la luz que guía a los navegantes en un mundo que a menudo se pierde en la bruma. Me encontraba en la base del acantilado, revisando una baliza de emergencia que había sido golpeada por el último temporal, cuando la arquitectura de la realidad cambió de forma radical. No hubo una explosión. En su lugar,
Todo el horizonte se tiñó de un turquesa eléctrico y denso, un color tan profundo que parecía convertir la espuma de las olas en una materia sólida y fosforescente. No fue una alucinación por el frío. El estruendo del Cantábrico contra las rocas no se detuvo, pero su sonido se distorsionó hasta convertirse en una frecuencia vibratoria masiva, una nota tan grave que hizo que la piedra caliza y los acantilados vibraran como las cuerdas de un arpa de cristal gigante. La orilla dejó de ser un límite físico, se transformó en un vórtice de la disolución final. El tiempo se expandió como la calma que precede a la marea alta. En mitad de la pequeña cala, justo donde el agua lame la arena negra, se materializó una presencia. No era un espectro de las leyendas de marineros. Era el arquitecto de la última inmersión, un ser que parecía hecho de nácar pulido, hilos de plata líquida y el silencio de una cueva submarina. No tenía rostro, solo una superficie lisa y brillante de cobalto oscuro que absorbía cualquier reflejo del faro lejano. No irradiaba calor, sino una calma fluida y absoluta, tan implacable que hacía que el aire marino pareciera agua cristalizada. Sus manos eran largas y daban la sensación de haber sido moldeadas por la erosión de 10.000 mareas. Este ser no tenía la menor intención de atacarme. No había un plan contra mi salud, mi cuerpo o mi capacidad de razonar. Yo no era un objetivo. Yo era el testigo necesario de un retorno absoluto. En una pequeña casa blanca sobre la colina, acababa de morir una anciana, una mujer que había pasado sus días recogiendo conchas y restos de barcos para crear esculturas que devolvía al mar, y que había fallecido pacíficamente en su porche. Su integridad, su humilde devoción a la belleza de lo efímero y la pureza de su espíritu libre habían provocado una grieta en la lógica de esta costa brava. Aquí no se trataba de una pérdida. Se trataba de la culminación de un ciclo de mareas que ahora reclamaba su derecho a fundirse con el océano para siempre. Íñigo, la voz sonó como el murmullo de 1000 caracolas. Estás en el punto del eco de la resaca. Estas rocas ya no contendrán ningún secreto. Son el límite que ahora se borra, para que la esencia regrese sin la carga de la orilla. En ese instante, la causalidad se desplazó en Asturias. Yo permanecí inalterado, con mi multímetro en la mano, con mi conciencia tan clara como el horizonte tras la tormenta. Pero la playa ya no era un lugar ordinario. Vi cómo de las pozas de marea no salían luces, sino sombras aterciopeladas y profundas. La paciencia, el arte y el agotamiento final de la mujer, absorbidas por la figura de nácar. La muerte no era un naufragio, sino el deslizamiento perfecto del agua hacia lo profundo, el fin de una existencia que había encontrado su propósito en la entrega absoluta. La figura levantó sus manos de plata, y por un segundo, el mar Cantábrico pareció disolverse en una paz infinita. Sigo siendo Íñigo, estoy bien despierto. Observo cómo el arquitecto se desvanece con la primera luz del alba que clarea sobre los picos de Europa, mientras la costa recupera su quietud salina. No informaré de nada extraño en mi registro de mantenimiento. Esperaré a que la marea termine de asimilar el último hilo de eternidad, antes de que el mundo exterior vuelva a caminar por la arena, sin saber que aquí abajo, esta noche, una vida ha soltado sus amarras para siempre. El flujo del olvido, noche en el abismo de la ciudad, España hoy. El aire en este túnel de ladrillo abovedado es espeso, húmedo, y huele a una mezcla inmemorial de moho, piedra mojada, lodo antiguo y el aroma metálico del agua estancada que ha recorrido kilómetros bajo el asfalto. Mi nombre
es Samuel. No soy un paria ni un fugitivo. Soy el técnico de inspección hidráulica, encargado de verificar la estabilidad de los colectores de la ciudad antes de las grandes lluvias de otoño. Mi vida transcurre entre el eco de las gotas que caen del techo, el reflejo de mi linterna sobre el agua turbia y el sonido sordo de una ciudad que camina sobre mí sin sospechar mi existencia. No buscaba ninguna epifanía. Era un administrador de los residuos, un observador de lo que la humanidad decide ignorar para seguir viviendo. Me encontraba en una intersección de 3 galerías, revisando una grieta en la mampostería del siglo XIX, cuando la arquitectura de la realidad cambió de forma radical. No hubo una luz cegadora. En su lugar, todo el túnel y el agua que corría a mis pies se tiñeron de un índigo profundo y eléctrico, un color tan denso que parecía convertir el aire en una materia líquida y estática. No fue un error de mis sentidos. El murmullo constante del flujo de agua no se detuvo, pero su sonido se distorsionó hasta convertirse en una frecuencia vibratoria masiva, una nota tan grave que hizo que las paredes de ladrillo y el lodo del suelo vibraran como las cuerdas de un contrabajo hidráulico gigante. La alcantarilla dejó de ser un desagüe. Se transformó en un vórtice de la purificación final. El tiempo se expandió como la corriente de un río que desemboca en un océano sin fondo. En el centro de la galería principal, justo sobre el cauce del agua oscura, se materializó una presencia. No era un monstruo de las leyendas urbanas. Era el sedimentador de la última impureza, un ser que parecía hecho de barro de río, escamas de plata vieja y el silencio de las profundidades del mar. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pulida de cobalto mate que absorbía cualquier reflejo de mi linterna. No irradiaba calor, sino una calma fluida y absoluta, tan implacable que hacía que el ambiente pareciera nitrógeno cristalizado. Sus manos eran largas y daban la sensación de haber sido moldeadas por la erosión de 1000 años. Este ser no tenía la menor intención de atacarme. No había un plan contra mi salud, mi cuerpo o mi capacidad de hablar. Yo no era un objetivo. Yo era el testigo necesario de un filtrado definitivo. En un banco de la superficie, acababa de morir un hombre, un antiguo barrendero que había pasado 40 años limpiando las calles con una honestidad casi mística, y que había fallecido pacíficamente mientras descansaba tras su última jornada. Su integridad, su humilde dedicación a mantener la pureza del espacio común y la sencillez de su espíritu desinteresado habían provocado una grieta en la lógica de este submundo. Aquí no se trataba de un residuo, se trataba de la culminación de una limpieza que ahora reclamaba su derecho a la claridad absoluta en la eternidad. Samuel, la voz sonó como el roce del agua sobre la piedra pulida. Estás en el punto del flujo del olvido. Estos túneles ya no transportarán lo que el mundo rechaza. Son el filtro que ahora se disuelve, para que la esencia regrese sin la carga de la impureza. En ese instante, la causalidad se desplazó en Valencia. Yo permanecí inalterado, con mi detector de gases en la mano, con mi conciencia tan nítida como un cristal de cuarzo. Pero la alcantarilla ya no era un lugar ordinario. Vi cómo del agua turbia no salían luces, sino sombras aterciopeladas y profundas, la humildad, el trabajo silencioso y el agotamiento final del barrendero, absorbidas por la figura de barro y plata. La muerte no era una caída al abismo, sino la decantación perfecta de un alma tras completar su servicio, el fin de una tarea que había encontrado su propósito en la paz absoluta. La figura levantó sus manos de sedimentos y por un segundo
Todo el subsuelo de la ciudad pareció flotar en un océano de serenidad infinita. Sigo siendo Samuel. Estoy bien despierto. Observo cómo el sedimentador se desvanece con el rumor de la ciudad que despierta arriba, mientras el túnel recupera su quietud húmeda. No informaré de nada extraño en mi parte técnico. Esperaré a que el agua termine de asimilar el último hilo de eternidad, antes de que el mundo exterior vuelva a verter sus desechos, sin saber que aquí abajo, esta noche, una vida ha alcanzado la transparencia total. El metal del olvido, noche en el andén cero, España, hoy. El aire en este apeadero ferroviario es seco, cortante y huele a una mezcla de óxido viejo, madera de traviesas bañadas en brea, polvo de grava y el aroma amargo del hierro que ha soportado el peso de un siglo sin mantenimiento. Mi nombre es Lucas. No soy ferroviario ni viajero. Soy el técnico de seguridad estructural encargado de clausurar definitivamente las instalaciones que el tiempo ha devorado. Mi vida transcurre entre planos de vías muertas, candados de acero y el sonido del cierzo que silba entre las estructuras metálicas de la estación. No buscaba ninguna epifanía. Era un administrador de la clausura, un observador del final de los caminos en un mundo que solo entiende de velocidad y destinos brillantes. Me encontraba en la antigua oficina de telégrafos, intentando girar el pomo de bronce de la puerta principal. Un pomo roto, encajado y frío como el hielo. Cuando la arquitectura de la realidad cambió de forma radical. No hubo una explosión de luz. En su lugar, todo el andén y la oficina se tiñeron de un gris ceniza profundo y magnético, un color tan denso que parecía convertir el aire en una materia sólida y granulada. No fue un error de mi percepción. El rugido del viento exterior no se detuvo, pero su sonido se distorsionó hasta convertirse en una frecuencia vibratoria masiva. Una nota tan grave que hizo que los raíles de acero y el pomo roto que sostenía en mi mano vibraran como las cuerdas de un piano de hierro gigante. La estación dejó de ser un edificio en ruinas. Se transformó en un vórtice de la llegada final. El tiempo se expandió como la espera en una vía por la que nunca pasará otro tren. En el centro del andén, rodeado de maleza y escombros, se materializó una presencia. No era un espectro de las leyendas de terror. Era el interventor de la última estancia, un ser que parecía hecho de vapor de mercurio, hollín de carbón y el silencio de un reloj de estación detenido. No tenía rostro, solo una superficie lisa y mate de acero inoxidable que absorbía cualquier reflejo de la luna sobre el desierto. No irradiaba calor, sino una calma estática y absoluta, tan implacable que hacía que el oxígeno pareciera metal líquido. Sus manos eran largas y daban la sensación de haber sido forjadas con la paciencia de los siglos. Este ser no tenía la menor intención de atacarme. No había un plan contra mi salud, mi cuerpo o mi capacidad de hablar. Yo no era un objetivo. Yo era el testigo necesario de un desembarque definitivo. En una pequeña casa de pueblo a pocos kilómetros, acababa de morir un antiguo jefe de estación. Un hombre que había pasado 50 años guardando el pomo roto de su primera oficina como un amuleto de lealtad, y que había fallecido pacíficamente mientras descansaba en su sillón. Su integridad, su humilde respeto por los finales y la pureza de su espíritu disciplinado habían provocado una grieta en la lógica de este lugar olvidado. Aquí no se trataba de un cierre técnico, se trataba de la culminación de un viaje que ahora reclamaba su derecho a la quietud eterna. Lucas. La voz sonó como el crujido de la grava bajo el peso de una locomotora.
Estás en el punto del metal del olvido. Esta puerta ya no conducirá a ninguna parte. Es el obstáculo que ahora se disuelve, para que la esencia regrese sin la carga de la espera. En ese instante, la causalidad se desplazó en Aragón. Yo permanecí inalterado, con mi caja de herramientas en la mano, con mi conciencia tan nítida como un cristal pulido. Pero el andén ya no era un lugar ordinario. Vi cómo del metal del pomo roto no salían luces, sino sombras aterciopeladas y profundas, la puntualidad, la lealtad y el agotamiento final del viejo ferroviario, absorbidas por la figura de Mercurio. La muerte no era un descarrilamiento, sino la detención perfecta de un alma tras completar su recorrido, el fin de una guardia que había encontrado su propósito en la paz absoluta. La figura levantó sus manos de acero y, por un segundo, toda la estación pareció flotar en un océano de paz infinita. Sigo siendo Lucas. Estoy bien despierto. Observo cómo el interventor se desvanece con la primera luz del alba que ilumina los raíles oxidados, mientras la estación recupera su quietud de escombro. No forzaré la cerradura. Esperaré a que el sol caliente el bronce del pomo, sin que nadie sepa que aquí fuera, esta noche, una vida ha llegado a su destino definitivo, más allá de cualquier puerta cerrada. El eco de la señal, noche en el nodo norte. España, hoy. El aire en esta sala de servidores de alta seguridad es gélido, seco y huele a una mezcla penetrante de ozono, cables de fibra óptica sobrecalentados y el zumbido constante de los ventiladores que mantienen la temperatura bajo cero para proteger los procesadores. Mi nombre es Iker. No soy detective ni operador de emergencias. Soy el ingeniero de tráfico de datos encargado de supervisar los flujos de comunicación en el nodo norte de la red nacional. Mi vida transcurre entre gráficas de latencia, paquetes de datos perdidos y la monitorización de millones de señales invisibles que conectan a la gente en un mundo que nunca cuelga. No buscaba ninguna revelación. Era un administrador de la conectividad, un observador de los hilos invisibles en una ciudad que teme al silencio de una pantalla vacía. Me encontraba frente a la consola principal, analizando una anomalía en el registro de llamadas de una zona residencial de la periferia, cuando la arquitectura de la realidad cambió de forma radical. No hubo una interferencia visual. En su lugar, todo el centro de datos se tiñó de un blanco digital puro y denso, un color tan sólido que parecía convertir los impulsos eléctricos en una materia brillante y estática. No fue un error de sistema. El golpeteo de la lluvia contra los cristales blindados no se detuvo, pero su sonido se distorsionó hasta convertirse en una frecuencia vibratoria masiva. Una nota tan grave que hizo que los racks de servidores y las bandejas de cables vibraran como las cuerdas de un sintetizador gigante. La sala de control dejó de ser un nodo técnico. Se transformó en un vórtice de la última conexión. El tiempo se expandió como el tono de espera de una llamada que nadie va a contestar. En el centro del pasillo técnico, justo sobre el servidor de voz, se materializó una presencia. No era un fantasma de las leyendas tradicionales. Era el vigilante de la última señal, un ser que parecía hecho de luz de neón líquida, cristales de silicio y el silencio de un buzón de voz lleno. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pulida, de zafiro oscuro, que absorbía cualquier reflejo de las luces de estado de los equipos. No irradiaba calor, sino una calma binaria y absoluta, tan implacable que hacía que el aire de la sala pareciera una red de cristal ionizado. Sus manos eran largas,
y daban la sensación de estar compuestas por flujos de datos capturados en el tiempo. Este ser no tenía la menor intención de atacarme. No había un plan contra mi salud, mi cuerpo o mi capacidad de razonar. Yo no era un objetivo. Yo era el testigo necesario de una transmisión definitiva. En un pequeño apartamento cercano, acababa de morir un antiguo cartero, un hombre que había pasado su jubilación llamando cada noche a números al azar solo para decir buenas noches a quien se sintiera solo, y que había fallecido pacíficamente mientras su teléfono mostraba una última llamada sin respuesta. Su integridad, su humilde esfuerzo por mantener la calidez humana y la pureza de su espíritu solitario habían provocado una grieta en la lógica de esta red de telecomunicaciones. Aquí no se trataba de un fallo de línea. Se trataba de la culminación de un mensaje que ahora reclamaba su derecho a la eternidad fuera de la red. Iker. La voz sonó como el suave murmullo de una línea analógica de larga distancia. Estás en el punto del eco de la señal. Estos dispositivos ya no registrarán ningún pulso. Son el soporte que ahora se apaga para que la esencia regrese sin la carga de la comunicación. En ese instante, la causalidad se desplazó en Bilbao. Yo permanecí inalterado, con mi dispositivo de diagnóstico en la mano, con mi conciencia tan nítida como una señal sin ruido. Pero el centro de datos ya no era un lugar ordinario. Vi cómo de los circuitos de conmutación no salían luces, sino sombras aterciopeladas y profundas, la paciencia, la bondad y el agotamiento final del cartero, absorbidas por la figura de Neón. La muerte no era un silencio por error, sino la transmisión perfecta de un alma tras completar su mensaje, el fin de una llamada que había encontrado su propósito en la paz absoluta. La figura levantó sus manos de luz y, por un segundo, toda la red de telefonía de España pareció vibrar en una armonía invisible. Sigo siendo Iker. Estoy bien despierto. Observo cómo el vigilante se desvanece con la primera luz grisácea del amanecer sobre la ría del Nervión, mientras el nodo recupera su quietud tecnológica. No informaré de ninguna anomalía en el log del servidor. Esperaré a que el tráfico de datos vuelva a su flujo habitual, sin que nadie sepa que aquí dentro, esta noche, una vida ha alcanzado la conexión definitiva, más allá de cualquier llamada perdida. El carrusel de los susurros de azufre, el ifrit del Parque Infante. En el corazón de una urbanización moderna en Sevilla, rodeada de bloques de apartamentos de cristal y acero, existía un pequeño parque infantil que los vecinos evitaban al caer la tarde. No era por la delincuencia, sino por una inquietud que nacía del suelo mismo. Hugo, un ingeniero civil encargado de la seguridad de espacios públicos, llegó al lugar para inspeccionar el hundimiento de un viejo carrusel de hierro. Para Hugo, el mundo se regía por la resistencia de los materiales y la fatiga del metal. No creía en las leyendas urbanas sobre el fuego que juega solo, bajo la arena. Era un hombre de planos y escáneres láser, hasta que una tarde, al retirar una placa de acero de la base del carrusel, descubrió una fosa cilíndrica, revestida de plomo y grabada con sellos antiguos que despedían un calor seco, imposible para el clima otoñal andaluz. La noche sobre Sevilla era densa y el aire permanecía estático, sin un ápice de brisa. Hugo estaba en el centro del foso, analizando los grabados con su linterna, cuando la atmósfera del parque se transformó violentamente. El aire, que solía oler a pino y caucho, se volvió instantáneamente seco y cargado de un aroma acre a azufre milenario y a un efluvio metálico de sangre que comenzó a brotar de los granos de arena.
tiñendo el área de juegos de un púrpura humeante. Las luces del parque parpadearon y se tornaron de un color violeta intenso, proyectando sombras deformes sobre los columpios que empezaron a moverse con un ritmo frenético y macabro. Debe ser una filtración de gases del subsuelo o una reacción de los materiales de construcción, susurró Hugo, aunque sus pulmones ardían con cada inhalación, como si tragara brasas invisibles. Pero su razón se quebró cuando vio que su propia sombra se desprendía del suelo para convertirse en una silueta de humo negro, cuyos ojos eran rendijas de magma azul, pulsando con un odio acumulado durante milenios. Cuando intentó salir del foso, descubrió que sus botas estaban soldadas al plomo por una fuerza térmica invisible. De la base del carrusel comenzó a brotar un humo negro y denso, una masa viva que se enroscaba alrededor de las estructuras metálicas del parque como cadenas de fuego invisible. De este torbellino surgió una entidad colosal, un ifrit, un genie, de la casta de los devoradores de inocencia, cuya esencia había sido sellada bajo ese terreno por un místico desterrado siglos antes de que se construyera la ciudad moderna. El trabajo de Hugo había fracturado el último sello de mercurio que mantenía a la criatura en su estasis subterránea. El ifrit no buscaba poseer el cuerpo de Hugo. Su presencia era tan poderosa que el acero de los toboganes comenzó a retorcerse y fundirse como si fuera cera. La magia del genie se manifestó como una red de hilos ardientes que jaigiren de la arena, conectándose con los cimientos de los edificios circundantes. Pensaste que tu geometría podía contener el caos primigenio, pequeño medidor de superficies. Tronó la voz del ifrit, una vibración que hizo que los cristales de los apartamentos cercanos estallaran. No necesito tu carne como puente. Este parque es mi centro de mando. Voy a transformar cada estructura de esta ciudad en una pira de sacrificio. Haré que el metal mismo grite con mi resurrección. El genie comenzó el ritual de la liturgia del acero incandescente, una hechicería destinada a convertir la infraestructura urbana en un conductor de fuego sobrenatural. Sin embargo, Hugo, cuya mente estaba entrenada para entender las tensiones y el equilibrio de las estructuras, no huyó. Comprendió que el ifrit estaba vinculado mecánicamente al eje del carrusel. En un acto de voluntad pura, utilizó su conocimiento de ingeniería para bloquear el sistema. Hugo no murió ni fue poseído. Realizó un acto de sacrificio estático. Proyectó su propia conciencia en el eje de rotación del carrusel, convirtiéndose en un freno eterno. Atrapó la esencia del ifrit en un punto de equilibrio infinito, donde la energía del genie se consumía tratando de mover una masa que la voluntad de Hugo mantenía inmóvil. Al amanecer, el parque fue encontrado en un silencio absoluto, pero el carrusel estaba cubierto de una pátina de escarcha plateada que quemaba al tacto. Hugo había desaparecido de la realidad física. Sin embargo, los niños que juegan allí dicen que el carrusel nunca gira, pero que se siente una paz inquebrantable en su centro. Hugo se convirtió en el arquitaz arquitecto del sello, sacrificando su vida para ser el perno eterno que mantiene al ifrit en una estasis mecánica. Él permanece allí, en la quietud del metal, sosteniendo las cadenas del genie con una lógica de ingeniería pura, protegiendo al mundo de un incendio que habría nacido del corazón de la ciudad. El susurro de la tierra roja, noche en el olivar. España, hoy. El aire en este rincón olvidado de Jaén es cálido, denso y huele a tierra seca, a aceite de oliva virgen,
a tomillo quemado por el sol y al aroma ferroso de la arcilla que compone el suelo de estos valles. Mi nombre es Gonzalo. No soy agricultor ni místico. Soy el agrimensor encargado de delimitar las fincas que han quedado sin herederos en esta comarca. Mi vida transcurre entre hitos de piedra, planos de catastro y el silencio de unos campos que guardan los secretos de generaciones que ya no están. No buscaba ninguna revelación. Era un administrador de los límites, un observador de la propiedad en un mundo que pronto volverá a ser de nadie. Me encontraba en el centro de un claro natural, rodeado de olivos cuyos troncos retorcidos parecen gritos congelados en madera, cuando la arquitectura de la realidad cambió de forma radical. No hubo un destello. En su lugar, todo el olivar se tiñó de un carmesí profundo y vibrante, un color tan denso que parecía convertir la brisa de la noche en una materia líquida y envolvente. No fue un espejismo. El canto de las chicharras no se detuvo, pero su sonido se distorsionó hasta convertirse en una frecuencia vibratoria masiva, una nota tan grave que hizo que los troncos centenarios y las rocas del suelo vibraran como las cuerdas de un laúd de madera gigante. El claro dejó de ser un simple campo de cultivo. Se transformó en un vórtice de la pertenencia final. El tiempo se expandió como la sombra de una nube sobre la llanura. En el centro del claro, sobre un lecho de hojas secas, se materializó una presencia. No era un espectro de las leyendas populares. Era el segador de la última cosecha, un ser que parecía hecho de terracota cocida, raíces de encina y el silencio de una siesta de agosto. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pulida de granito oscuro que absorbía cualquier reflejo de la luna roja. No irradiaba calor, sino una calma mineral y absoluta, tan implacable que hacía que el aire del olivar pareciera arcilla húmeda. Sus manos eran largas y daban la sensación de haber sido talladas por el viento de 1000 inviernos. Este ser no tenía la menor intención de atacarme. No había un plan contra mi salud, mi cuerpo o mi capacidad de razonar. Yo no era un objetivo. Yo era el testigo necesario de un deslinde definitivo. En una casa de piedra cercana, acababa de morir un anciano, un hombre que había pasado 90 años labrando estas tierras sin poseer un solo metro cuadrado en el papel, pero conociendo cada piedra por su nombre. Había fallecido pacíficamente mientras contemplaba el atardecer. Su integridad, su humilde conexión con la raíz y la pureza de su espíritu trabajador habían provocado una grieta en la lógica de este suelo productivo. Aquí no se trataba de una herencia. Se trataba de la culminación de una pertenencia que ahora reclamaba su derecho a fundirse con la tierra para siempre. Gonzalo. La voz sonó como el crujir de la corteza de un árbol viejo. Estás en el punto del susurro de la tierra roja. Estas lindes ya no separarán nada. Son la cerca que ahora se derriba, para que la esencia regrese sin la carga de la propiedad. En ese instante, la causalidad se desplazó en Jaén. Yo permanecí inalterado, con mi cinta métrica en la mano, con mi conciencia tan nítida como el cielo despejado. Pero el olivar ya no era un lugar ordinario. Vi cómo de los surcos de la tierra no salían luces, sino sombras aterciopeladas y profundas. La lealtad, la paciencia y el agotamiento final del labrador, absorbidas por la figura de terracota. La muerte no era una pérdida, sino el regreso del fruto al suelo, tras completar su maduración, el fin de una labranza que había encontrado su propósito en la quietud absoluta. La figura levantó sus manos de raíz, y por un segundo, el olivar pareció disolverse en una paz infinita. Sigo siendo Gonzalo. Estoy bien despierto. Observo cómo el segador se desvanece
con la primera luz del alba que dora los cerros, mientras el campo recupera su quietud agrícola. No informaré de ninguna anomalía en mis planos. Esperaré a que la Tierra termine de asimilar el último hilo de eternidad, antes de que el mundo exterior vuelva a poner vallas a todo, sin saber que aquí dentro, esta noche, una vida ha alcanzado la libertad definitiva de ser tierra roja. La parada del destino calcinado, el ifrit de la espera infinita. En las afueras de una modernizada ciudad de Sevilla, donde las carreteras secundarias se pierden entre olivares centenarios, existía una parada de autobús solitaria, construida con hormigón gris y reforzada con vigas de acero. Adrián, un joven inspector de infraestructuras viales, había sido enviado para verificar por qué el asfalto alrededor de esa parada específica se agrietaba constantemente, emitiendo un vaho que parecía quemar la vista. Adrián era un hombre pragmático, creyente fiel de la geología y la ingeniería civil. Para él, los cuentos de los conductores sobre figuras que se desvanecían al subir al autobús eran solo fatiga visual. Estaba convencido de que se trataba de una filtración de gas, hasta que, al excavar bajo la base de la marquesina, encontró una losa de plomo fundido con inscripciones en una lengua muerta que vibraban con un calor antinatural. La noche sobre el valle del Guadalquivir era pesada, sin un solo soplo de aire que moviera las hojas de los árboles. Adrián se encontraba solo, analizando la losa bajo la luz de su potente linterna, cuando la atmósfera se transformó de manera aterradora. El aire, que solía oler a tierra seca y azahar, se volvió instantáneamente árido, saturado de un aroma acre, a azufre milenario y a madera de sándalo calcinada. De pronto, un efluvio metálico de sangre comenzó a brotar de las grietas del asfalto, tiñendo la acera de un púrpura humeante. Su dispositivo de medición digital estalló en 1000 pedazos y en su lugar el suelo comenzó a brillar con una luz violeta que parecía devorar la oscuridad. «Debe ser una reacción química del suelo», susurró Adrián, aunque sus pulmones le ardían con cada inhalación, como si tragara brasas invisibles. Pero sus ojos se dilataron de terror cuando vio que en el reflejo del cristal de la marquesina, su propia sombra se erguía de forma independiente. De esa mancha negra surgió una figura colosal, un ifrit, un genie, de la casta de los destructores de rutas, cuya esencia había sido sellada bajo ese camino por antiguos místicos para evitar que el fuego de la guerra se propagara por la península. Los trabajos de mantenimiento de Adrián habían fracturado el último sello de contención. El ifrit no buscaba poseer un cuerpo. Su poder era tan inmenso que el cristal de la parada comenzó a derretirse y a gotear como lava. La magia del genie se manifestó como una red de hilos ígneos que se extendieron por toda la red de carreteras de la región, conectando su esencia con cada vehículo en movimiento. Pensaste que tus leyes de construcción podían contener el fuego del origen, pequeño medidor de caminos. Tronó la voz del ifrit, una vibración que hizo que el asfalto se levantara en ondas. No necesito tu cuerpo como portal. Esta parada es mi ancla, y cada persona que espera un transporte es mi combustible. Voy a transformar cada parada de este mundo en una trampa de fuego. Haré que el viaje de la humanidad se detenga en un incendio eterno. El genie comenzó el ritual de la liturgia de la inmovilidad ardiente, una hechicería destinada a consumir la vitalidad de cualquiera que estuviera en tránsito. Sin embargo, el desenlace fue inesperado. Adrián, cuya mente estaba entrenada para entender el flujo y el equilibrio de las estructuras,
no se dejó llevar por el pánico. En un acto de voluntad pura, utilizó su conocimiento técnico para anular la conexión. Adrián no murió ni sirvió de pasaje. Realizó un acto de sacrificio conceptual. Proyectó su propia conciencia como un punto muerto en el sistema operativo de la realidad. Fusionó su identidad con el concepto mismo de la parada de autobús, creando una paradoja de espera infinita que absorbió la energía del Genie. No encerró al Ifrit en su carne, sino que lo convirtió en un pasajero eterno de un viaje que nunca comenzaría. Al amanecer, la parada de autobús fue encontrada intacta, pero el suelo alrededor estaba frío como el hielo, a pesar del sol andaluz. Adrián había desaparecido. Sin embargo, los lugareños dicen que ahora, al esperar el autobús en ese lugar, se siente una calma absoluta y protectora. Adrián se convirtió en el centinela del camino. Se sacrificó para ser el freno eterno que mantiene al Ifrit atrapado en una pausa lógica. Él permanece allí, en el silencio del hormigón, sosteniendo las cadenas del Genie para proteger al mundo de un incendio que habría nacido de la propia necesidad de avanzar.